Bien, el día de hoy, chicos, vamos a comenzar con el capítulo uno, que es cinemática de la partícula. ¿Ok? Vamos a ver que muchas de las herramientas matemáticas que hemos estado discutiendo van a ser utilizados constantemente ahora. A ver, en primer lugar, unas cuantas definiciones, ¿no? En tanto a cinemática. Como yo les había comentado, el estudio del movimiento de los cuerpos, ¿sí? El estudio del movimiento de los cuerpos es lo que se le conoce como mecánica en física. Y tradicionalmente a la mecánica se le divide en dos, en cinemática y en dinámica. Se entiende por cinemática al estudio del movimiento sin detenernos a mirar las causas, entre comillas, y dinámica se trata del estudio del movimiento tomando en cuenta las causas del movimiento. Entonces, ¿qué es la cinemática? Es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar la causa. Y coloco causa entre comillas porque, como vamos a ver en el capítulo de dinámica, realmente el movimiento no tiene una causa. Eso es un abuso del lenguaje, un abuso de palabras, términos que se repite una y otra vez, pero en realidad se refiere a otra cosa. No voy a entrar a detalles en eso ahora, pero en el capítulo de dinámica les voy a comentar un poco más de eso, ¿ok? Bien, entonces, continuemos. Como la cinemática es la parte de la mecánica que se encarga de describir el movimiento, la cinemática maneja un lenguaje, ¿ok? La cinemática se va a encargar de darnos un lenguaje para hablar objetivamente acerca del movimiento y también nos va a dar las herramientas matemáticas necesarias para describirlo, ¿ok? Entonces, primer concepto, partícula, ¿no? Una partícula para nosotros va a ser un punto, el punto que conocen de geometría. ¿Y qué cosa caracteriza un punto? Que un punto no tiene dimensiones, ¿ok? Cuando yo hablo de puntos, no me importa el largo, no me importa el ancho, no tiene un volumen, no tiene un área, no tiene longitud. Un punto es sencillamente adimensional y se utiliza para representar cuerpos del mundo real. Algo que es muy importante destacar ahora, chicos, es que nosotros hablamos de partículas por dos razones. En primer lugar, nosotros hablamos de partículas porque simplifica bastante estudiar a la realidad modelando los cuerpos reales como partículas. Conceptualmente hablando se simplifican varias cosas, pero más allá de que es una herramienta conceptual, nosotros también utilizamos a las partículas como un buen acercamiento, una buena aproximación a fenómenos reales, siempre y cuando se den situaciones en las que podemos despreciar a las dimensiones reales. Por ejemplo, si yo estoy estudiando una carrera de un grupo de personas, un grupo de atletas, yo puedo modelar a esas personas como partículas, porque sus dimensiones no son importantes para determinar quién gana, quién queda en segundo lugar y así. Espero se entienda esa idea, ¿eh? Espero se entienda que las partículas son buenos modelos y también son buenas herramientas conceptuales. Bien, por último, bueno, en segundo lugar, mejor dicho, tenemos el sistema de referencia. Esto de acá es importantísimo. Como hemos discutido, el movimiento no es un fenómeno absoluto, ¿sí? El movimiento no es para nada un fenómeno absoluto. Por ejemplo, acá tengo mi celular y respecto a mí, mi celular está quieto y sin embargo, respecto a ustedes, el celular se mueve. Y sin embargo, yo no he movido mi mano. Lo único que he hecho es mover la cámara. ¿Cómo es posible que si yo no muevo mi mano, el celular respecto a mí no se mueva y sin embargo respecto a ustedes sí por el simple hecho de mover la cámara? La respuesta a la cual naturalmente uno llega es que el movimiento no es un fenómeno absoluto. El movimiento es relativo. ¿Relativo a quién? Relativo al observador. Dependiendo del observador, uno va a experimentar distintos movimientos y por ende la descripción de dicho movimiento también puede ser distinta. ¿Ok? Entonces, importantísimo, chicos, el sistema de referencia. El sistema de referencia es la manera como la física abstrae la idea de observador. ¿Qué cosa es un sistema de referencia? Es el lugar donde se describe el movimiento, ¿sí? A ver. Es el lugar donde se describe el movimiento. Y esto de acá es importante, ¿sí? El sistema de referencia es el lugar donde se describe el movimiento, es un observador, pero es un observador activo.
Es un observador que quiere describir el movimiento. No es un observador pasivo que se queda contemplando cómo todo se mueve a su paso. No, es un observador activo. Es un observador que le interesa hacer mediciones, que le interesa hacer cuentas. Entonces, para tal descripción, el sistema de referencia cuenta con un sistema de coordenadas que lo va a proveer de un origen espacial, un origen en el espacio, ¿sí? Un punto sobre el cual mirar las cosas, discernir qué cosa es izquierda, qué cosa es derecha, ya me entendieron, creo, y un medidor de tiempo. Respecto al medidor de tiempo, sí, yo les diría, chicos, que no se compliquen la vida. Piensen en un cronómetro, ¿sí? Piensen en un cronómetro que comienza en el tiempo cero, lo presionan y a partir de ahí dejan que avance el tiempo y comiencen a describir el movimiento en función a su cronómetro. Entonces, de manera práctica, chicos, de manera práctica, un sistema de referencia es un combo, ¿sí? Es una combinación de dos cosas. Un sistema de coordenadas que va a darte un origen espacial y un cronómetro, un medidor de tiempo que te va a proveer de un origen temporal a partir del cual vas a medir los sucesos en el espacio, en el mundo real. Ok. De ahí tenemos a la posición. ¿Qué cosa es la posición? La posición es un vector, ¿sí? La posición es un vector, en primer lugar, que determina la ubicación de la partícula para todo instante de tiempo que tú vas a mirar. Como este vector tiene la misión de darte información acerca de la ubicación de la partícula en todo momento, ese vector siempre va a tener su cola anclada al origen de coordenadas y la punta de lanza en constante momento en el tiempo va a estar apuntando hacia la posición de la partícula. Eso es importante, chicos, porque no todos los vectores tienen que estar anclados en el origen de coordenadas. El vector posición sí lo está, es un vector que está anclado en el origen de coordenadas, pero eso se debe a su misión. Como su misión es darte información acerca de la ubicación de la partícula, tiene que quedarse anclado en el origen de coordenadas. Dicho sea de paso, hay muchos libros de matemática, trigonometría, que el vector posición también le dicen radiovector, ¿ok? Si escuchan esas palabras, radiovector o vector posición, son sinónimos. Bien, entonces acá yo les dejo un diagrama, ¿no? Para que más o menos se ubiquen todos los conceptos que hemos visto. Como les dije, ¿no? Como les dije, ese combo del sistema de coordenadas con el medidor de tiempo, con el cronómetro, es lo que llamamos sistema de referencia. Una partícula es un punto, no hay más que decir al respecto, y su ubicación va a estar dada por el vector posición. ¿Sí? Eso que está ahí es el vector posición, y coloco su módulo porque como la punta de lanza ya me da información acerca de la dirección y el sentido, lo único que falta es conocer el tamaño. Esa es la información y esa es la razón por la cual solamente coloco ahí el módulo del vector posición, que es su tamaño simplemente. Bien, entonces de manera general, para describir el movimiento de una partícula en el espacio usamos el vector posición, ¿sí? Que evidentemente es una función del tiempo, porque para cada instante de tiempo te va a dar una única posición de la partícula. Esa es la posición para todo instante de tiempo. Y a esa colección, chicos, a esa colección de la posición para todo instante de tiempo en el eje, a lo largo del eje X, la posición para todo instante de tiempo en la coordenada y la posición para todo instante de tiempo en la coordenada Z, a esa colección de tres funciones del tiempo, ¿sí? Se les conoce como ecuaciones paramétricas. A eso de ahí se les conoce como ecuaciones paramétricas. ¿Cuál es el parámetro? En este caso el parámetro es el tiempo. En el contexto físico casi siempre el parámetro es el tiempo. Y esas ecuaciones paramétricas van a ser importantes porque mediante ellas vamos a poder deducir cuál es la trayectoria de la partícula. Bien, entonces, hasta el momento con todas las definiciones que tenemos, chicos, ahora por fin tenemos un lenguaje para decir qué cosa es el movimiento. ¿Qué cosa es el movimiento? El movimiento es el cambio de la posición de la partícula en el tiempo respecto de un observador, respecto de un sistema de referencia. Bien. Hace un rato yo les había hablado de la trayectoria, pero exactamente ¿qué cosa es la trayectoria? La trayectoria es la curva que resulta de unir todos los puntos por los cuales pasó la partícula a lo largo de su movimiento. ¿Sí? Algo como eso sería la trayectoria. Esa curva de color turquesa que ven ahí, ¿no? La unión de todos los puntos por los que pasa la partícula conforme se mueve. Y como les había dicho,
Las ecuaciones paramétricas van a ser nuestra herramienta para saber cuál es la trayectoria de la partícula. Ahí se los dejo como una nota. Eliminar t, eliminar el parámetro del tiempo de las ecuaciones paramétricas, nos va a brindar la ecuación que describe a la trayectoria que sigue la partícula. Si no se entiende muy bien esa idea, no se preocupen porque más adelante hay un ejemplo donde vamos a poner en práctica eso de ahí, ¿ok? Bien, entonces hasta acá me gustaría leerlos un poco. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Los leo en el chat. Si se entendió, yo también lo agradecería que lo pongan en el chat. Me interesa ver cómo siguen esto. A ver, un minuto. Ok. Parece que tengo mi internet un poco lento, recién me están dejando sus mensajes. Ok, entonces vamos a continuar, sí, vamos a continuar. Ahora toca hablar acerca de lo que es el desplazamiento, ¿ok? El desplazamiento también va a ser un vector. Va a ser un vector que nos va a dar información acerca del cambio de posición de la partícula en dos instantes de tiempo dados, ¿ok? Eso es importante. Los instantes de tiempo ya nos lo dan, ya los tenemos. Y el desplazamiento va a determinar para ese par de instantes de tiempo cuál ha sido el desplazamiento de la partícula. Ese desplazamiento se le define de la siguiente manera, ¿no? Se le define como la posición final menos la posición inicial. Ustedes entenderán que la posición final no es otra cosa que evaluar la posición en el instante de tiempo final y ustedes entenderán que la posición inicial no es otra cosa que evaluar a la posición en el instante de tiempo inicial. ¿Ok? Esa notación, por cierto, para el desplazamiento, donde yo coloco acá cuál es el instante inicial y cuál es el instante final, tal vez algunos de ustedes lo han visto, tal vez otros no lo han visto. A mí en particular me gusta usarlo cuando me piden explícitamente determinar desplazamientos en instantes de tiempo concretos. Así que si no sabían de esa notación, se los dejo. Bien, entonces, gráficamente, ¿cómo se vería eso de ahí? Se vería así, ¿no? Como siempre, nuestro sistema de referencia, nuestra partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria, tenemos ahí su posición inicial, tenemos ahí su posición final, y ese vector de ahí vendría a ser el desplazamiento. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar acerca de la velocidad media. Y acá lo que vamos a hacer es explotar un poco la idea que nos había dejado Galileo. Yo les había comentado en la clase pasada que Galileo fue un bravo de bravos, porque antes de Galileo, las personas cuando hablaban de movimiento, decían que, qué sé yo, el pájaro o las personas se movían rápido, se movían lento, pero eso a nivel de ciencia no da mucha información. Que tú me digas que algo se mueve muy, muy rápido, se mueve muy, muy lento, es algo muy subjetivo. Hablar de rápido, hablar de lento son palabras que son vacías para nosotros. Galileo fue el primero, sí chicos, Galileo fue el primero en tratar de codificar la idea de velocidad. ¿Y cómo codificó la idea de velocidad? Dividiendo cambios. Dividiendo, qué feo me salió. A ver, una vez más. Codificando mediante la siguiente manera, ¿no? La siguiente manera. Un cambio en la posición dividido entre un cambio en el tiempo. Galileo se dio cuenta de que una buena manera de codificar la idea de rapidez es dividir cambios. En este caso, el cambio en la posición de la partícula dividido por el intervalo de tiempo que tomó dicho cambio de posición. O sea, que si yo te digo que una persona corrió y durante ciertos instantes de tiempo, ¿no? Recorrió
a una velocidad de 3 metros por segundo, eso a ti te da una muy buena idea de qué tan rápido se movía esa persona, ¿no? Eso a ti te dice que más o menos por cada segundo que transcurrió, la persona recorrió 3 metros. Profesor, dirán ustedes, ¿existirá otra manera de codificar la idea de rapidez? Seguramente. Seguramente que existen más maneras de tratar de matematizar la idea de rapidez. Pero lo que hizo Galileo fue muy bueno, fue muy ingenioso y hasta ahora lo estudiamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la velocidad media? Es un vector, ¿ok? Es un vector que determina qué tan rápido y en qué dirección y sentido se desplazó la partícula durante el intervalo de tiempo que tomó su desplazamiento. Ok, acá hay algo que quiero aclarar, ¿no? Tal vez hay personas que ven esto, dirección y sentido, y piensan que son sinónimos. No son sinónimos, ¿ok? Les recomiendo que vean el video de vectores, pero nosotros estamos haciendo la distinción ahí de que dirección es la inclinación de la recta sobre la cual descansa un vector y sentido es hacia dónde apunta. ¿Ok? Nosotros hemos hecho esa distinción que muchos libros lo hacen, yo también lo quiero hacer. Pero, o sea, si ustedes tienen entendido, por ejemplo, que dirección son las dos cosas, porque hay libros que también manejan eso, hay libros que manejan que dirección significa las dos cosas que he dicho, dirección y sentido, también está muy bien, ¿sí? No es el fin del mundo si una persona usa un lenguaje u otro. Ustedes, imagino, quieren ser profesionales, así que deben tener la flexibilidad mental para entender esas cosas, ¿sí? Solo son palabras, solo son decisiones que se toman para abordar el tema. Bien, entonces la velocidad media no es otra cosa que el cambio en la posición sobre el intervalo de tiempo que tomó dicho desplazamiento. Gráficamente se ve de la siguiente manera, ¿no? Como siempre tenemos nuestro observador, la partícula y su trayectoria, y tenemos que se desplazó del siguiente modo. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad media? La velocidad media va a ser ese vector de ahí. Y acá quiero que noten algo que es importantísimo, chicos. Esta ecuación que están viendo es una ecuación vectorial, ¿sí? Es una ecuación vectorial. Por un lado, tenemos a la velocidad media, que es un vector, y por el otro lado, tenemos al desplazamiento, que es un vector. Y tenemos que se está multiplicando por un escalar que es igual a 1 sobre delta t. Entonces tenemos vector, vector y escalar. Y no solo eso, chicos, sino que además este escalar, como es 1 sobre delta t, todo el tiempo tiene que ser positivo. Sí, chicos, no existen intervalos de tiempo negativos. Profe, ¿por qué no existen intervalos de tiempo negativos? Porque lamentablemente somos esclavos de la segunda ley de la termodinámica. Ya, pero más allá de eso, chicos, este escalar, ¿sí? Hay leyes, hay ciertos principios que nos aseguran que siempre va a ser positivo. Así que tenemos por un lado un vector y por el otro lado también un vector escalado por un número que es positivo. ¿Eso qué significa? Eso significa que los vectores van a ser como lo están viendo, van a ser paralelos. Y acá quiero hacer una acotación importante, porque tal vez muchos de ustedes la primera vez que escucharon la palabra paralelo ha sido en geometría, cuando les decían que dos rectas eran paralelas, ¿no? Les decían, sí, chicos, dos rectas son paralelas cuando esas rectas nunca se cruzan. Ya esa definición de ahí no es no es de mi gusto personal, pero es una buena definición, se puede trabajar con eso. No obstante, chicos, en vectores la palabra paralelo ya coge otro sentido. Cuando nosotros decimos que dos vectores son paralelos, no solamente queremos decir que tienen la misma dirección, también queremos decir que tienen el mismo sentido. Y cuando queremos expresar la idea de que un vector es antiparalelo con otro, queremos decir esto, ¿no? Queremos decir que tenemos un par de vectores que van a tener la misma dirección, pero van a tener sentidos opuestos. ¿Se dan cuenta? Es por eso que a diferencia de otros autores, otros profesores, yo tomo la decisión de hablar de dirección y sentido, porque me permite poder hablar de estas cosas como vectores paralelos, antiparalelos. Bien, entonces hasta acá, chicos, esto de acá ha sido importantísimo. ¿Se ha entendido? Los leo en el chat.
Bueno, me tarda un poco en cargar el chat. No sé si ya me han respondido, ¿no? Siempre es así, no sé por qué. Bueno, en lo que tarda en cargar el chat voy a seguir comentándoles unas cosas, ¿ok? Toda esta discusión que hemos tenido ahora, no se preocupen porque se los dejo a manera de nota, ¿ok? A manera de nota se los dejo acá. La velocidad media siempre es paralela al desplazamiento. Pero ya saben, por favor, esto no es algo que se lo tienen que memorizar. Esto es algo que se deduce a partir de la definición de velocidad media. Simplemente caigan en la cuenta que esto es un vector, esto es un vector, esto es un escalar que siempre es positivo, tienen que ser paralelos. Y de ninguna manera podrían ser antiparalelos. Ujú. Ok, ya recién me dije en el chat. Ok. Bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Como yo les había comentado antes de iniciar la clase, yo ya hablé acerca de lo que es la derivada, lo que es la antiderivada y la integral. Así que si se pierden un poco en lo que viene, yo les diría que no se preocupen y vayan a ver esos videos, ¿sí? Lo bueno de los videos es que están divididos en 4 partes, así que no tienen que perder su tiempo viendo todo, ¿no? Simplemente tienen que hacer una cacería, una búsqueda